¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu vida podría ser una obra maestra en ciernes, moldeada por las manos del Creador mismo? ¿Qué pasaría si las dificultades que enfrentas no fueran solo obstáculos, sino herramientas divinas para prepararte para algo extraordinario? ¿Dios te prueba para verte fallar o hay un propósito mayor detrás de los desafíos? ¿Qué pasaría si cada prueba superada fuera una llave que abre un destino increíble, planeado con amor y cuidado especialmente para ti? En este video exploraremos las 7 pruebas que Dios pone en el camino de aquellos que quiere usar. Cada prueba es una muestra del amor y la confianza de Dios en ti, y cuando la superes estarás listo para vivir el propósito que Él ha planeado para tu vida. Prueba 1. Paciencia. La primera manera en que Dios te prueba es a través de la prueba de la paciencia. La paciencia es una virtud muchas veces subestimada, pero es una de las cualidades más poderosas que Dios quiere cultivar en ti. Cuando piensas en la paciencia, quizás lo primero que te viene a la mente es la espera, ese periodo de tiempo en el que te encuentras entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Pero la paciencia va mucho más allá de simplemente esperar. Se trata de cómo esperas, qué haces mientras esperas y en quién te conviertes en ese proceso de espera. Quédate conmigo. No te pierdas ningún detalle de esta revelación y acompáñame hasta el final. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. De esta manera ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Reflexionemos sobre la vida de Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe y paciencia de la Biblia. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, esta promesa no se cumplió de inmediato. Por el contrario, Abraham tuvo que esperar muchos años, durante los cuales enfrentó dudas, desafíos e incluso tomó decisiones que casi pusieron en riesgo el plan de Dios. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15 versículo 5, vemos a Dios confirmando su promesa a Abraham, llevándolo afuera y diciéndole, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Pero la realidad es que Abraham y Sara, su esposa, eran ancianos y no tenían hijos. Me imagino a Abraham mirando al cielo, viendo esas innumerables estrellas y tratando de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía imposible, pero Abraham continuó esperando, creyendo y confiando. La prueba de la paciencia no es solo esperar el momento adecuado, sino mantener la fe y la esperanza incluso cuando todo a tu alrededor sugiere que la promesa no se cumplirá. Quizás, como Abraham, estás esperando algo en tu vida, un trabajo, una curación, el restablecimiento de una relación o el cumplimiento de un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Y mientras esperas, puede parecer que no pasa nada, que Dios guarda silencio o incluso que se ha olvidado de ti. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Está trabajando entre bastidores, preparando todo para el momento adecuado. Veamos también el ejemplo de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver hecho realidad el sueño que Dios le había dado. José podría haberse desesperado, perdido la esperanza o incluso rebelarse contra Dios. Pero, en cambio, permaneció fiel y trabajó con integridad incluso en situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 39 versículo 2, está escrito, el Señor estaba con José, y él prosperó mientras vivió en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José durante su espera fue fundamental. Dios estuvo con él incluso en sus momentos más oscuros y, en el momento oportuno, la promesa se cumplió. José fue elevado a una posición de poder y autoridad en Egipto, y Dios usó su vida para salvar a muchas personas, incluida su propia familia. Ahora reflexiona sobre tu propia vida, ¿qué promesas espera que se cumplan? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? Recuerda que la paciencia no es pasiva, no se trata de quedarte quieto, sino de seguir viviendo en fe, sirviendo a Dios con integridad y manteniendo la confianza de que Él tiene el control.
Se trata de aprender a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Ni antes ni después, sino exactamente cuando debería ser. Y mientras esperas, Dios obra no solo en las circunstancias que te rodean, sino también en tu interior. Él está moldeando tu corazón, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para la bendición que está por venir. Prueba 2. Fe. La segunda forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la fe. La prueba de la fe es una de las pruebas más desafiantes que enfrentarás en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios y a través de ella aprendes a confiar en Él incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta prueba no es solo una prueba de lo que crees, sino una revelación de hasta dónde estás dispuesto a llegar para confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Considere la vida de Job, uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Job, capítulo 1, versículo 8, Dios describe a Job como un hombre irreprochable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job fue bendecido, pero en poco tiempo lo perdió todo, hijos, riqueza y salud. Imagínate estar en el lugar de Job. Siempre has hecho lo correcto, siempre has sido fiel a Dios, pero de repente todo sale mal, ¿cómo reaccionarías? La fe de Job fue probada hasta el extremo. Sus amigos lo acusaron de pecado y su esposa lo animó a rendirse. Sin embargo, Job declaró, aunque me mate, en él confiaré. La fe de Job no dependió de las circunstancias, confió en Dios incluso sin comprender el motivo de su sufrimiento. La prueba de la fe a menudo implica situaciones en las que no se tienen todas las respuestas y el camino a seguir parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él no solo cuando todo va bien, sino también en las tormentas de la vida. Cuando enfrentas una pérdida, dolor o incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, el ancla que te mantiene firme. Si estás enfrentando una prueba de fe en este momento, mantente firme. Recuerda las promesas de Dios, su fidelidad en el pasado y confía en que Él está obrando incluso cuando no puedas verlo. Prueba 3. Obediencia. La prueba de la obediencia es una de las pruebas más profundas y reveladoras que enfrentarás en tu caminar con Dios. Obedecer significa someterse a la voluntad de Dios incluso cuando lo que Él pide parece difícil o desafiante. La obediencia a Dios es un reflejo de nuestra confianza en Él, y esta prueba revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para seguir sus caminos. Una poderosa historia de obediencia en la Biblia es la de Saúl, el primer rey de Israel, y el profeta Samuel. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 15, Saúl recibe una orden clara de Dios, destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todas sus propiedades y ganado. Sin embargo, Saúl decide perdonar al rey Agag y a lo mejor del rebaño, justificando su desobediencia con la intención de ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel confronta a Saúl, declara una verdad poderosa: ¿se deleita el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no puede ser reemplazada por buenas intenciones o acciones aparentemente religiosas. A Dios no le interesan los sacrificios que resultan de la desobediencia. Él desea un corazón completamente rendido a Él, dispuesto a seguir sus instrucciones sin cuestionar. La desobediencia de Saúl le costó el reino, lo que demuestra que la obediencia parcial es en realidad una desobediencia completa a los ojos de Dios. La prueba de la obediencia a menudo te desafía a actuar con fe, confiando en que Dios sabe qué es lo mejor, incluso cuando no entiendes completamente por qué. La obediencia a Dios puede significar dar un paso en una dirección que te resulta incómoda o incierta, renunciar a algo que valoras o decir sí a un llamado que parece más grande que tú. Sin embargo, es a través de esta obediencia que ves el poder de Dios en acción y experimentas el cumplimiento de sus planes. Considere también la historia de Pedro y los discípulos en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Después de toda una noche sin pescar nada, Jesús le dice a Pedro: ve a lo más profundo y echa tus redes para pescar un pez. Peter podría haber discutido, era un pescador experimentado y sabía que las condiciones no eran favorables.
Sin embargo, decidió obedecer, porque tú lo dices, echaré las redes. Y el resultado fue una captura tan grande de peces que las redes empezaron a romperse. La obediencia de Pedro, incluso contra la lógica y la experiencia, trajo abundantes bendiciones. Esta historia nos muestra que la obediencia a Dios a menudo desafía nuestro entendimiento humano. Puede que no tenga sentido a nuestros ojos, pero Dios ve el todo. Cuando eliges obedecer, incluso cuando no tiene sentido, abres la puerta para que Dios haga milagros en tu vida. Si hoy enfrenta una prueba de obediencia, recuerde las palabras de Samuel a Saúl: mejor es la obediencia que el sacrificio. Elige obedecer a Dios, confía en que Él tiene el control y prepárate para ver cómo Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles en abundantes bendiciones. La obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera paz, alegría y plenitud en tu viaje espiritual. Prueba 4. Integridad. La prueba de integridad es una prueba que llega a la esencia de tu carácter. Integridad significa ser honesto y tener principios morales sólidos, incluso cuando nadie esté mirando. Se trata de hacer lo correcto, no para obtener reconocimiento o recompensa, sino porque es lo correcto. En la prueba de integridad, Dios observa cómo te comportas en situaciones donde la tentación de comprometer tus valores es grande. Es una prueba que revela la verdadera naturaleza de tu corazón y tu lealtad a Dios. Un poderoso ejemplo de integridad en la Biblia es la historia de Daniel. En el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, vemos a Daniel viviendo en una cultura extranjera, bajo el gobierno de reyes paganos. Daniel era un hombre de fe y excelente en todo lo que hacía, y por eso fue elevado a un puesto de gran autoridad. Sin embargo, sus compañeros, celosos de su cargo, buscaron la manera de acusarlo. Como no pudieron encontrar ningún defecto en su obra ni en su carácter, decidieron atacar su fe. Persuadieron al rey Darío para que emitiera un decreto prohibiendo rezar a cualquier dios u hombre excepto al rey durante 30 días, so pena de ser arrojados al foso de los leones. Para Daniel, este fue un momento de gran prueba. Pudo haber orado en secreto o incluso haber dejado de orar por un tiempo, pero optó por mantener su integridad ante Dios. Daniel continuó orando abiertamente 3 veces al día, como siempre lo hacía, aunque conocía las consecuencias. Cuando sus enemigos lo denunciaron, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios honró su integridad y envió un ángel para cerrar la boca de los leones, salvándole la vida. Al día siguiente, el rey Darío, impresionado por el poder del Dios de Daniel, emitió un decreto declarando que todos en el reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. La historia de Daniel nos enseña que la integridad no debe ser negociable. Incluso cuando lo presionaron para que transigiera en sus principios, Daniel decidió permanecer fiel a Dios y su fidelidad fue recompensada milagrosamente. Su integridad no solo le salvó la vida, sino que también trajo gloria al nombre de Dios en tierra extranjera. A Dios le interesa cómo respondes cuando nadie más está mirando. La integridad es el fundamento sobre el cual Dios construye el carácter de una persona. Si hoy estás enfrentando la prueba de tu integridad, recuerda que tus acciones, incluso las más íntimas, son vistas por Dios. La integridad no significa solo evitar el mal, sino también hacer el bien con constancia. Dios honra a los que permanecen fieles y, en el momento oportuno, los exaltará tal como lo hizo con Daniel y José. Prueba 5. Humildad. La prueba de la humildad es una de las pruebas más profundas y transformadoras que puedes enfrentar en tu caminar con Dios. La humildad no es solo una virtud, sino una disposición del corazón que reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas y nuestra total dependencia de Él. Ser humilde es entender que, independientemente de nuestros logros, talentos o puestos, todo lo que tenemos somos nosotros. Viene de Dios. La prueba de la humildad muchas veces involucra situaciones en las que somos desafiados a dejar de lado el orgullo y someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que Él es quien dirige nuestras vidas. Un poderoso ejemplo de humildad en la Biblia es la historia de Moisés.
En el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12 versículo 3, está escrito que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro en la tierra. Sin embargo, esta humildad se forjó a lo largo de muchos años de desafíos y pruebas. Habiendo crecido como príncipe en Egipto, un hombre poderoso en palabras y hechos, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, antes de que Moisés asumiera este papel de liderazgo, pasó 40 años en el desierto como pastor, una posición mucho más baja que la que ocupó en el palacio. Esos años en el desierto fueron esenciales para moldear el carácter de Moisés, enseñándole humildad y dependencia de Dios. Cuando Dios finalmente lo llamó a liberar al pueblo de Israel, Moisés dudó, sintiéndose inadecuado e incapaz. Sabía que él solo no tenía el poder para realizar esta tarea. Esta comprensión de su propia debilidad lo llevó a confiar completamente en Dios, y fue esta humildad la que permitió a Moisés ser un líder tan eficaz, ya que siempre estuvo consciente de que era Dios, y no él, quien guiaba al pueblo. El mismo Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. En el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, está escrito que, aunque era Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, convirtiéndose en la semejanza de los hombres. Y cuando apareció como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, que tenía toda la gloria y el poder, eligió descender a la condición humana y vivir una vida de humildad y servicio, culminando con su muerte en la cruz. Su humildad es modelo para todos nosotros, mostrando que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio a los demás y en la sumisión a la voluntad del Padre. La prueba de humildad en tu vida puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una situación en la que estás llamado a desempeñar un papel que parece inferior, o un momento en el que necesitas reconocer que no puedes hacer algo solo y necesitas pedir ayuda. También puede ser un momento en el que Dios te permita experimentar dificultades o humillaciones para recordarte tu dependencia de Él. Si estás enfrentando la prueba de la humildad en este momento, recuerda que Dios exalta a los humildes. Cuando te humillas ante Dios, Él promete exaltarte. Es a través de la humildad que os hacéis verdaderamente grandes a los ojos de Dios. Prueba 6. Perseverancia. La prueba de perseverancia es una de las pruebas más exigentes y, al mismo tiempo, una de las más gratificantes en nuestro camino espiritual. La perseverancia es la capacidad de permanecer firme, de avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, cuando las fuerzas parecen agotadas y cuando el camino se vuelve largo y arduo. En la prueba de la perseverancia, Dios no solo está fortaleciendo tu fe, sino también moldeando tu carácter y preparándote para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Un poderoso ejemplo de perseverancia en la Biblia es la historia de Noé. Dios le ordenó que construyera un arca para salvar a su familia y a sus animales del diluvio que se avecinaba. Lo interesante es que, hasta entonces, nunca había llovido en la tierra. Noé fue llamado a construir un barco gigantesco en un tiempo y lugar donde la idea de un diluvio parecía absurda. Además, la construcción del arca tomó muchos años, durante los cuales Noé y su familia enfrentaron el ridículo, el escarnio y la incredulidad de quienes los rodeaban. Aún así, Noé perseveró. Continuó trabajando en el arca, obedeciendo cada detalle de las instrucciones de Dios, confiando en la palabra divina incluso cuando no había señales de que el diluvio realmente vendría. Su perseverancia no fue en vano. Cuando llegó el diluvio, el arca estaba lista y Noé, su familia y los animales se salvaron. La perseverancia de Noé no solo preservó su vida, sino que también cumplió el plan de Dios para la humanidad. La prueba de la perseverancia es algo que todos enfrentamos en algún momento. Podría ser una situación en la que has estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver una respuesta. Puede ser una lucha continua con un pecado, una enfermedad o una situación difícil de la vida. Dios permite que estas pruebas no nos desanimen, sino que fortalezcan nuestra fe, nos enseñen a confiar en Él y nos preparen para algo más grande.
Nos invita a perseverar, sabiendo que al hacerlo estamos siendo transformados y madurados. En el libro de Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, está escrito, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la perseverancia debe lograr la obra completa, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que la perseverancia no es solo una virtud, sino un proceso de crecimiento espiritual. Es a través de la perseverancia que nos volvemos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. Si estás enfrentando la prueba de la perseverancia, debes saber que Dios está contigo. Él ve tus luchas, tus lágrimas y honra tu fidelidad. Mantente fuerte, sigue orando, sigue creyendo. La perseverancia no es en vano. En el momento oportuno, Dios traerá el cumplimiento de sus promesas y verás que cada momento de perseverancia valió la pena. No te rindas. La perseverancia es la clave para experimentar las grandes bendiciones y el propósito que Dios tiene para tu vida. Prueba 7. El objetivo. La séptima y última forma en que Dios te prueba y que discutiremos aquí en este video es a través de la prueba de propósito. La prueba del propósito es uno de los momentos más cruciales en tu caminar con Dios. Esta prueba implica descubrir, aceptar y cumplir el propósito específico que Dios tiene preparado para tu vida. Todos fuimos creados con un propósito divino, un llamado único que se alinea con los planes de Dios para el mundo. Sin embargo, identificar y vivir este propósito puede ser un desafío, ya que a menudo requiere sacrificio, confianza y una comprensión profunda de la voluntad de Dios. Un claro ejemplo bíblico de esta prueba lo encontramos en la vida de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia en un momento crítico para su pueblo. En el Antiguo Testamento, en Esther capítulo 4 versículo 14, su primo Mardoqueo le envía un poderoso mensaje: ¿quién sabe si no ha subido al trono en un momento como este? Esther estaba en una posición privilegiada, pero el plan para exterminar a los judíos, orquestado por el malvado Amán, la colocó en una situación peligrosa. Podría haber elegido permanecer en silencio y proteger su propia vida, pero en lugar de eso aceptó su propósito. Esther pidió al pueblo que ayunaran y oraran por ella, y luego se presentó ante el rey, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. Probar el propósito de Esther requirió valentía, sacrificio y completa confianza en Dios. Ella entendió que su posición como reina no era solo un privilegio, sino una responsabilidad divina. Al aceptar este propósito, Esther salvó a su pueblo y cumplió el plan de Dios para su vida. Esta historia nos enseña que el propósito de Dios para nosotros puede requerir que abandonemos nuestros miedos y comodidades para hacer una diferencia en el mundo. A veces el llamado de Dios nos pone en situaciones desafiantes, pero es en esos momentos que nuestro propósito se vuelve claro y nuestras vidas cobran un nuevo significado. La prueba del propósito puede manifestarse de muchas maneras en tu vida. Puede implicar un cambio de carrera, una decisión difícil o incluso un llamado a servir en un campo que nunca imaginó. El propósito de Dios muchas veces nos lleva a lugares inesperados y requiere confianza total en su plan. Puedes enfrentar críticas, oposición o momentos de duda, pero es fundamental recordar que Dios nunca te llama a algo sin darte la gracia y la fuerza para cumplir ese propósito. Si estás enfrentando la prueba de tu propósito en este momento, debes saber que Dios tiene un plan específico y especial para tu vida. Él conoce cada detalle de tu camino y te está moldeando para lograr algo grandioso. La clave es confiar en Él, incluso cuando el camino sea incierto. Esté dispuesto a decir sí al llamado de Dios, incluso si eso significa salir de su zona de confort. Recuerda que el propósito de Dios para tu vida es siempre mayor de lo que puedas imaginar, y al aceptarlo encontrarás plenitud, paz y la verdadera razón por la que fuiste creado. La prueba del propósito es en realidad un viaje de descubrimiento y realización, donde Dios revela el verdadero significado de tu existencia. Al llegar al final de este video, es importante recordar que las pruebas que analizamos son como pasos en un proceso de refinamiento. Cada uno de ellos revela un poco más sobre quién eres realmente y quién Dios te está llamando a ser. No solo ponen a prueba tu fuerza y determinación, sino que también te acercan a Dios,
demostrando que es a través de estas pruebas que encuentras el verdadero significado de tu vida y el propósito que Él tiene reservado para ti. Si hoy te encuentras en medio de una de estas pruebas, quiero animarte a que no te rindas. Dios está contigo en cada paso del camino, en cada momento de duda, en cada decisión difícil. Él ve el panorama general y sabe exactamente a dónde te lleva. Mantente fuerte, mantén la fe y recuerda que las mayores victorias suelen llegar después de las batallas más intensas. La Biblia nos asegura que Dios honra a quienes fielmente pasan por estas pruebas. En Santiago capítulo 1 versículo 12 está escrito: Bienaventurado el que resiste la tentación, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. Este versículo es un poderoso recordatorio de que la recompensa por pasar por las pruebas de Dios es una vida llena de propósito, paz y, al final, la corona de la vida eterna. Al salir de este video, llévate contigo la certeza de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que cada prueba es parte esencial de ese plan. Que encuentres fuerza, esperanza y coraje para continuar, sabiendo que Dios está dirigiendo todas las cosas para su gloria y bien. Sigue caminando en fe y verás las promesas de Dios cumplidas en formas que van más allá de lo que puedas pedir o imaginar. Escribe en los comentarios si te gustó este mensaje. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu camino de fe.